Los profetas anuncian el nacimiento y el camino de Jesús a la cruz. Exhortación 56. Te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmo 9:1. La Biblia contiene enseñanza espiritual del reino de los cielos y revela sus predestinados misterios al darle Dios veracidad a través de hechos a suceder en el tiempo, con sus proféticas palabras escritas en pergaminos por hombres con divina inspiración, que después la Iglesia Católica en el año 382, durante el papado de Dámaso I, los seleccionó para ser parte de la Biblia. Entonces, en uno de tantos episodios bíblicos profetizados como fue la llegada del Mesías, sus vivencias y su pasión en la cruz, participan sus ancestros y profetas en cuyos nombres hay simbología y la traducción de ellos traen implícito mensaje, acorde al papel que desarrollaron durante su existencia. Estos arúspides, entre otros, son el rey David, Isaías, Miqueas y Zacarías, que cronológicamente vivieron entre el año 1035 al 450 a.C. Así las cosas, para llegar a Jesús, los nombres de sus descendientes se mezclan con los profetas que señalaron sus hechos. Por lo tanto, Jacob, de ser patriarca, ancestro del Mesías, el Altísimo le cambió su nombre por Israel, que significa Dios prevalecerá. Continúa su cuarto hijo Judá, que encarna alabar, y tras varias generaciones llega a la casa de Isaí, que traduce salvación, quien engendró a David, segundo rey del unificado reino de Israel, cuyo nombre equivale a favorito de Dios. Luego intervienen los profetas Isaías, cuyo significado es el Señor es salvación, Miqueas, que representa quien como Dios, y Zacarías, que simboliza a quien Dios recuerda, para llegar finalmente a sus inmediatos descendientes, José, que sería el papá putativo y personifica Dios añadirá, y María, nombre que significa la elegida de Dios, en cuyo vientre el Señor sembró el cuerpo y el espíritu de su Hijo Jesús, que traducido es Dios salva. Entonces, el mensaje de la traducción de estos nombres podría ser el de la siguiente oración: Dios prevalecerá en alabanza para salvación a través de su favorito, porque el Señor es salvación, pues quien como Dios, quien siempre nos recuerda que Él añadirá a José, a su elegida María, para que en su Hijo Jesús nos sea la salvación a través de su Evangelio. Y para su profético cumplimiento, el rey David colocó meticulosamente en medio de los salmos versículos con sus predicciones. Isaías profetizó acerca del nacimiento de Jesús, cómo sería tratado por su pueblo, así como también el lugar de su entierro y el castigo que su cuerpo sufriría. Miqueas señala la ciudad donde nacería el Mesías, y Zacarías profetizó el nuevo pacto de Dios con los hombres. Por lo tanto, ningún otro libro conocido tiene tantas profecías cumplidas en desarrollo y por cumplirse como la Santa Biblia, a pesar de sus detractores. Así las cosas, Isaías anuncia que de la casa de Isaí, raíz del linaje de David, saldría el Mesías y sus cualidades divinas. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Isaías 11, 1, 2. A esto suma el profeta cómo nacería el Hijo de Dios, señalando la pureza de María e igualmente la presencia de Dios mismo entre nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Isaías 7:14.
El profeta Miqueas ubica la ciudad donde nacería el Mesías y la existencia de Jesús antes de la creación de Dios. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. Belén significa casa del pan, de tal manera, por ello Cristo así lo expresó en Juan 6:35, que Él era el pan de vida. Pero los profetas van de lleno con su mensaje e Isaías anticipó el rechazo de Jesús por su pueblo, su capacidad para soportar su dolorosa pasión, la sanación de los enfermos, así como asumió los pecados de la humanidad sin que eso importara, y la predestinada por Dios glorificación que le esperaba en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondidos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Isaías 53, 3-4. Entre tanto, en el Salmo 63, versículos 3 y 4, David vaticina la persecución de Jesús por el Sanedrín para no reconocer su origen divino y la falsedad de los doctores de la ley. En el Salmo 22, el rey David anticipa detalladamente las vivencias de Jesús estando en la cruz, describiendo la manera como fue cercado y atrapado por personas indignas, utilizando para ello la palabra perro, animales considerados impuros, carroñeros y usados para señalar a las personas impías y pecadoras, y narra que sus manos y pies fueron atravesadas con clavos, como sus huesos intactos, pues los romanos a los crucificados les quebraban los huesos de las piernas para agilizar su agonía. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Y en el versículo 18 del mismo Salmo 22, David vaticinó la escena de la ropa del Mesías echada a suerte por los soldados. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Isaías en profunda profecía añade cómo afrontó su vejación por miembros del Sanedrín y los azotes ordenados por Pilatos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Entonces el profeta complementa, describiendo el tremendo e inhumano castigo soportado por la humanidad del Señor. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1:6. Así las cosas, narra el salmista en el Salmo 22, cómo se burlaron del Cristo con gestos y aprobios utilizados contra las palabras de Jesús en Dios, que lo sostenían como su Hijo estando en la cruz. Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Salmo 22, 7-8. A todo esto, Isaías profetizó el lugar donde sería puesto el cuerpo de Jesús, pues a los crucificados los arrojaban en un botadero a cielo abierto, donde los comían las aves y los animales de carroña. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53, 9. El rey David anticipó la condición en que reposaría el cadáver de Jesús y su posterior ascensión al cielo. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma,
mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 9 a 11. Zacarías nos revelaría la gracia que recibiría el hombre por el nuevo pacto de Dios en la glorificación de su Hijo, a quien un legionario romano traspasó con una lanza su costado para cerciorarse de su muerte. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Zacarías 10:12. Jesús en el Gólgota nos dejó una última enseñanza junto a los dos presos crucificados con él, Gestas, el mal ladrón a su izquierda, que se condenó a sí mismo al increparlo que si él era el Hijo de Dios, se bajara de la cruz, salvándose a sí mismo y a ellos. Y Dimas, el buen ladrón a su derecha, mostró su arrepentimiento en último momento e intercedió por él ante Gestas. Por tal razón, Jesús le prometió a Dimas estar ese mismo día con él en el reino de los cielos. Así las creencias disfuncionales digan lo contrario. Una vez más, somos testigos del poder de las profecías de Dios, pues Isaías sentenció como en los tiempos postreros la gente buscaría a Jesús y su señal, el crucifijo, símbolo que el Mesías es el pan de vida y el agua que sacia la sed. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Isaías 11:10.